Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros en la entrevista en el banquillo, el gobernador del estado, Javier Corral. Bienvenido, señor gobernador. Gracias, Héctor, muchas gracias. Un saludo a todo el público televidente. Varios son los temas en la agenda que ocupan nuestra atención. Hoy se ha anunciado el aseguramiento de nuevas propiedades del exgobernador César Duarte, ¿así es? Así es, hemos hecho un aseguramiento muy importante. La Fiscalía General del Estado ha logrado de los jueces la orden de aseguramiento sobre una de las propiedades pues más importantes en extensión territorial que tiene el exgobernador César Duarte Jaque. Se trata del rancho Santa Rita. Es un rancho con una extensión de 30,000 hectáreas en el municipio de Camargo. Me gustaría poder ejemplificar lo que significa una superficie de 30,000 hectáreas. Es la extensión territorial de la ciudad de Chihuahua. Este rancho se le ha asegurado hoy al exgobernador como parte de el aseguramiento de bienes para el embargo con el que buscamos resarcir el daño al patrimonio del gobierno y del pueblo de Chihuahua. Es una cantidad con la que apenas se va a poder reparar una parte del daño que ocasionaron, pero está en la línea de las investigaciones que la Fiscalía General del Estado ha llevado en este tema y que nada ni nadie va a detener. Gobernador, y esta sería ya la última propiedad, no es la primera, pero le pregunto, ¿sería la última que está sujeta a investigación? Porque puede tenerlas, y entiendo en el caso de este rancho así es, no a su nombre, a nombre de terceros. Que de hecho, Héctor, es lo más difícil, cuando uno logra ir acreditando ante los jueces propiedades a nombre de terceros, o como se les conoce comúnmente, prestanombres, que es el caso del rancho Santa Rita. Sin embargo, una serie de hallazgos en cateos realizados por la Fiscalía General del Estado nos aportaron información muy importante que obviamente fue generando toda una línea de investigación para demostrar que en realidad el propietario verdadero es el exgobernador. Pero además porque en este rancho y efectivamente en otras propiedades que también están bajo la investigación, se realizaron secuestros previos de sus propietarios. ¿A los originales dueños los secuestraban? Fueron secuestrados antes de la venta de estos ranchos. ¿Para presionar? Para presionar la venta y precisamente para orillarlos a vender. Por cierto, no en cantidades inferiores, incluso en cantidades, en algunos casos, superiores al valor de los terrenos o de las fincas. Fue un método utilizado durante el gobierno de César Duarte, presionar mediante distintos mecanismos, incluido el secuestro, a los propietarios de estos predios. Sí hay nuevas propiedades, sí hay más propiedades, perdón, que estamos investigando y que estamos acreditando, conjuntando todos los elementos para poder demostrar que son bienes que deben servir al resarcimiento del daño patrimonial ocasionado al Estado de Chihuahua. Pero ya han asegurado otras propiedades en donde luego un juez también les ha dicho, bueno, pueden regresar a la propiedad, pero sigue estando bajo el resguardo del Estado. ¿Se regresa la propiedad a la familia de Duarte? ¿No es así? ¿Nos podría explicar un poco eso? Bueno, hay una sola resolución en un solo caso en el que se permite el acceso al exgobernador del Estado para poder entrar a su finca, a su rancho, particularmente el Saucito, que ese es un rancho ganadero que también estuvo primeramente asegurado y luego embargado. Y nosotros estamos encantados con que el juez haya dictaminado la posibilidad de que él venga a visitar su rancho, porque consideramos que es la ocasión propicia para poderlo detener. A ver, gobernador, si hay tantos elementos, si queda claro con este aseguramiento de propiedades a nombre del gobernador, de su familia y de prestanombres, ¿por qué sigue en Estados Unidos y no puede la justicia mexicana ir por él? Bueno, como ustedes saben, y creo que lo platicamos aquí, nosotros hemos iniciado una exigencia a nivel nacional para que la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores pues acelere el proceso de extradición. Y también digo que, aunque logramos un buen acuerdo en gobernación, fruto de la caravana por la dignidad que centralmente exigió acelerar este proceso de extradición,
pues estamos buscando realmente asegurarnos en este tiempo de que la formulación que haga de solicitud de detención con fines de extradición la Procuraduría se plantee en los términos debidos, que no haya mano negra, que no haya un proceso de simulación. He estado llamando la atención del Gobierno de la República a través de distintas declaraciones, de posicionamientos, para exigir que la coadyuvancia que formalizamos en un acuerdo por escrito el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y un servidor, se concreten los hechos. Todavía no se desahogan todas las órdenes de aprehensión y entiendo que aún una vez que estén juramentadas, vamos a decirlo así, todas las solicitudes ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos y que éste se los remita al Departamento de Justicia, hasta entonces se podrá generar por parte del gobierno de Estados Unidos la detención, la captura, que esperemos acontezca en las próximas semanas. O sea, no estamos esperando irnos a las calendas griegas. Para eso es la coadyuvancia que convenimos con la Secretaría de Gobernación, para asegurarnos de que el proceso de extradición sea eficaz, sea efectivo. Y en ello estamos. Bien, pero esta operación de justicia para Chihuahua, usted lo sabe porque lo ha escuchado y lo ha leído, pues para el Partido Revolucionario Institucional no es más que un golpeteo político para ayudar a la campaña de Anaya. Pues lo han dicho, sin embargo hemos acreditado a lo largo de este tiempo que la operación Justicia para Chihuahua inició el mismo día de nuestro gobierno, incluso que fue uno de nuestros principales compromisos de campaña. En muchos sentidos he dicho que la elección de Chihuahua, que a mí me llevó a la gubernatura del estado, fue un plebiscito popular en contra de la corrupción, porque ofrecí precisamente llevar ante la justicia a César Duarte y a sus cómplices por el latrocinio y la bancarrota en la que dejaron a Chihuahua. Y a eso nos hemos dedicado también, y no hemos querido ni hacer coincidir las investigaciones con el calendario electoral. Los que de alguna manera han hecho coincidir el tiempo electoral con estas investigaciones, pues es el propio gobierno federal por haberse tardado tanto en extradizar a César Duarte. ¿Y por qué digo tanto? Porque las dos primeras órdenes de aprehensión que presentamos a la Procuraduría General de la República fue en el mes de abril, y las siguientes 8, llevamos ahí cerca de 15 cajas con todas las carpetas de investigación que sustentan las 10 órdenes de aprehensión, las entregamos en el mes de septiembre. Y pasó el tiempo, y pasó el tiempo, y pasó el tiempo. De hecho, pues sentíamos que nada más nos estaban dando, como se dice, a tole con el dedo. Pues ni más ni menos que por eso fue que salimos a las calles de México a marchar en una caravana para exigir un proceso de extradición que, hasta donde tenemos entendido, lleva 6 solicitudes presentadas, pero hemos exigido que sean las 11 órdenes de aprehensión. No solamente las 10 del estado de Chihuahua, sino también la federal, que se logró por petición de la FEPADE, de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales, por peculado electoral. ¿Y por qué insistimos en que sean las 11? Pues porque queremos precisamente la reparación del daño al patrimonio de Chihuahua. Usted me dice que no es electoral, por lo menos no los tiempos en los que se ha venido desarrollando esta operación de justicia para Chihuahua. Pero ¿a poco no los va a beneficiar electoralmente, gobernador, si logran aprender a César Duarte y hay un buen ánimo pues en estos meses en donde a la brevedad cambiaremos Congreso y ayuntamientos? Pues más que una acción de la justicia penal en Chihuahua o de la operación Justicia para Chihuahua, pues lamentablemente son las conductas de los propios exgobernadores priistas las que han sumido en el desprestigio y en el descrédito al gobierno y a su propio partido. Ahora estamos hablando de las consecuencias, pues debieron haberlas previsto para no caer en este tipo de conductas. Que hoy el régimen está identificado con los peores niveles de corrupción política en el mundo, sin duda. Hoy el gobierno de la República está relacionado con múltiples casos de corrupción y no van a poder descargarse ni ahora ni quizá después de este desprestigio frente al que no han hecho nada por realmente descargárselo. Pues no somos nosotros, son ellos mismos los que propiciaron, encubrieron, protegieron a estos gobernadores insaciables de poder y dinero. Los gobernadores, pues que eran presentados
como la generación del nuevo PRI, los gobernadores que el presidente de la República en campaña ofrecía, prometía y presumía como la gran generación de renovación de su partido. Y son precisamente quienes lo han hundido en el desprestigio, pues los responsables no somos nosotros, son ellos mismos. ¿La Coneja se va o se queda en Chihuahua por cuanto hace la atracción que quiere ejercer la Federación? Nosotros decimos que esa resolución del juez Héctor es una resolución contraria a derecho, carente de motivación y de fundamentación, muy forzada en su argumento final para adjudicarse el juez una competencia que nosotros sostenemos no le pertenece. Hemos anunciado que vamos a interponer los recursos legales necesarios, tanto la Fiscalía General del Estado como la representación legal del gobierno del Estado, toda vez que el pueblo de Chihuahua es el ofendido, porque se le afectó su patrimonio, y vamos a oponernos a esta decisión en la que un juez federal que tiene residencia, por cierto, en la Ciudad de México y no en Chihuahua, donde se cometió el delito, quiere llevarse no solamente a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, más conocido como La Coneja, para que la gente se involucre con el personaje. Yo debo decir que quieren también llevarse a Antonio Enrique Tarín, el exdirector de adquisiciones del gobierno de César Duarte y uno de los principales involucrados en esta investigación de Gutiérrez, que es la triangulación de 250 millones de pesos por medio de empresas fantasmas hacia el PRI nacional. Vamos a enfrentar esa decisión. Debo decir que no es definitiva la resolución del juez, pues se ha manejado de que esto ya es que se lo va a llevar. No, depende de que el juez local, el de la causa, admita o no esa resolución. Si no la admite, vamos a ir a un juicio. Digo vamos en el sentido de los actores, el Estado, la Fiscalía, el juez federal. Es un juicio competencial, donde se va a dirimir a quién realmente le corresponde desahogar el proceso penal. Lo va a resolver, por cierto, el propio Poder Judicial de la Federación mediante un colegiado de circuito. Pero estamos muy confiados y además estamos muy seguros de la fortaleza de los argumentos de los ministerios públicos de Chihuahua. En primer lugar, porque forzó mucho la resolución el juez federal. Dijo que precisamente porque los recursos estaban destinados a educación, entonces estos vinculaban a la Ley General de Educación, que es una ley general y por lo tanto la Federación está afectada. Y luego además, debo decirlo, nosotros hemos conseguido y hemos defendido en juicio de amparo varios recursos que las defensas de los imputados han presentado, en donde los jueces de distrito, en 4 amparos distintos, ya han resuelto que las imputaciones que ha hecho la Fiscalía General del Estado por los delitos que se le acusa a Gutiérrez y a Tarín corresponden a peculado local y por lo tanto a la competencia exclusiva de las autoridades locales. ¿Qué digo con esto? No vamos a permitir, por ningún motivo, que nos quieran arrebatar la investigación de Gutiérrez y de Tarín. Sabemos que es una estrategia federal, sabemos que el gobierno de la República está actuando en connivencia con el abogado defensor del caso de Gutiérrez, que incluso se pusieron de acuerdo los ministerios públicos federales en una reunión de la que nosotros tenemos información privilegiada, certera, precisa, fidedigna, de cómo recibieron la instrucción para que esa audiencia del juez federal se llevara a cabo a como diera lugar. Estoy abriendo comillas, a como diera lugar, para jalar el asunto. También abro comillas, jalar el asunto. Por eso he denunciado esta actuación anómala de la Procuraduría General de la República. A ver, gobernador, ya que tiene datos tan precisos de lo que ocurre en la Federación, para este caso en lo particular de los más altos dirigentes del Partido Revolucionario Institucional, ¿ya sabe quién lo grabó en la reunión esta interna que tenían en la Acción Nacional y luego lo ventilaron que no estaba de acuerdo con las pluris? En realidad yo creo que debieron ser varios los que nos grabaron y los que filtraron el debate.
porque si tú recuperas cómo se dieron las filtraciones, fue en pedazos y son distintas tomas o distintos ángulos. No, pues es fuego amigo. Por lo que sí, bueno, pero además realmente, más allá de que vale por sí mismo lo que ahí se dice, y por supuesto lo ratifico, también creo que es una deslealtad de compañeros de partido que siempre nos hemos ceñido a una regla. En el Consejo Nacional del partido y en los órganos del partido es el espacio donde nos decimos las cosas en el PAN. De hecho, mi intervención, nada más que eso no lo pasaron, empieza diciendo eso. Aquí, donde se deben decir las cosas de frente y en la cara. ¿Y por qué se filtró de manera fragmentada? Pues porque querían generar, obviamente, un daño a la institución y al debate mismo. Yo espero que este tipo de filtraciones no acontezcan en el PAN, porque van a terminar sofocando el debate interno que es tan importante en la vida de una institución democrática. Porque lo he podido hacer, como lo he hecho muchas veces, Héctor. Yo he sido al interior del partido un crítico muy fuerte, y no de ahora. Yo siempre he dado la batalla, pero adentro. Y a veces digo cosas muy fuertes sobre mi partido, pero me mantengo en él. Y soy leal a la institución porque me nace ejercer la crítica con un sentido de construcción y de llamar la atención. Y la pregunta de fondo que yo puedo hacerle a todos los que ahora han magnificado este tema: ¿cuántos miembros del PRI o de Morena podrían hacer lo que yo hice en el PAN sin que los echaran a patadas al minuto siguiente de haberlo dicho? Porque yo tengo que reconocer que el sentido crítico con el que yo participo en la vida del partido jamás me ha sido reconvenido. A mí nunca se me ha iniciado un proceso de expulsión por mis disensos. Y por supuesto que lo hago en un momento que considero oportuno, cuando el PAN tiene que cuidar mucho sus decisiones, y sobre todo las decisiones del frente. Y yo les debo decir, Anaya lo entendió muy bien, porque además es muy inteligente y es un hombre muy... Está en campaña, ni modo que se pelee con un gobernador, hombre, por favor. Bueno, pero no solo eso. Realmente, cuando discutimos el tema, le he dicho, tienen que cuidar la oportunidad que tenemos en nuestras manos. ¿Y cuál es la oportunidad que hay? Que nuevamente se pueda recuperar la presidencia de la República. Y esa misma posición no puede envalentonarnos o ensoberbecernos, porque todavía nos faltan algunos puntos porcentuales para superar al delantero presidencial. Y eso usted también lo dijo ahí de una manera muy clara. A ver, gobernador, le entiendo todo lo que me ha explicado, y se ha tomado una buena cantidad de tiempo para hacerlo y que lo podamos entender. Pero, y me puede corregir si estoy mal, el que palomea las candidaturas que puedan sumar a su proyecto de nación, en este caso, pues es el candidato a la presidencia de la República. Y cuando usted dice y pone un manazo en la mesa y dice, no estoy de acuerdo, ¿qué no se lo está diciendo al mismo candidato? Los que palomeaste, no estoy de acuerdo. ¿No va por ahí? Bueno, lo dije abiertamente y directamente. Un grupo muy reducido de la dirigencia nacional toma decisiones confiado en que tiene la mayoría en los órganos del partido y está abusando de esa mayoría. Y por supuesto que debe estar participando el propio precandidato presidencial, aun cuando Ricardo sostiene que él, precisamente para no entrar en el desgaste interno de la asignación de esas plurinominales, decidió poner distancia. El poder no se comparte, no se cede, gobernador. A ver, se ejerce. No sé si en este caso Anaya participó o no. Lo que sí creo es que más que la lista de nombres, y así lo he dicho, porque lo dije en mi propia intervención, ya si se juntan las partes del discurso, hay un todo. Ya si se juntan los 4 segmentos que se fueron filtrando, pues se contextualiza muy bien mi intervención, porque yo digo, a ver, yo no estoy en contra de las personas, no tengo oposición por los nombres, no estaba en la dinámica de que si el 1 debiera ser el 4 o el 9 el primero. Esa no era mi... ¿Pelea usted por Jáuregui, por una oposición? No, porque además, a ver, nosotros sabemos perfectamente, ya sabíamos perfectamente cómo venía el proceso. No, precisamente por eso protestamos, porque a un candidato nuestro
no se le dejó participar en el método tradicional, diría yo, en la norma y principio que el partido siempre ha preferido, que es la competencia interna, la posibilidad incluso de exponer sus ideas. Se orientó a reducir mucho la lista y de ahí el sentido de mi crítica y, por supuesto, decirlo con toda claridad, hay muchos consejeros que, aunque no votaron con nosotros, estaban de acuerdo con nosotros en lo que estábamos planteando. Siempre debe haber una voz crítica en el seno de los partidos. Es un papel que de alguna manera yo he querido jugar en mis distintas etapas. De gobernador la he pensado mucho, porque como gobernador pues hay otros valores que uno debe tener que cuidar, sobre todo cuando uno gobierna para todos, porque lo partidario polariza y termina dividiendo. Pero al interior, como se presumía que iba a ser el debate, yo no dudé en exponer mis ideas tal cual las pienso. Por supuesto que sabiendo que ahora cada celular ya es una cámara de televisión, pues vamos a tener mucho más cuidado en debatir internamente. Pero qué lástima que ese tipo de filtraciones puedan agotar la discusión interna. Gobernador, de la política nacional a la local, ¿usted impuso a Ramón Galindo como candidato del PAN a la alcaldía por Juárez? No, yo creo que ese fue un proceso casi natural. Ramón Galindo es el personaje nuestro en Juárez con mayor proyección por su cargo. Y hubo un proceso interno en el que se vinieron barajeando varios nombres y se intentaron varias candidaturas o varias precandidaturas. Y a mí me parece, lo digo sinceramente, que el PAN asumió su papel. Yo no le voy a imponer al PAN ningún candidato, ni le voy a vetar a ningún candidato. Yo participo en los órganos del partido, Héctor, y lo digo abiertamente. Mi opinión, pues por supuesto que tiene ahora un poco más de relevancia que antes, yo me supongo. Soy el gobernador del estado. Lo que yo estoy proponiéndole al PAN como militante del PAN son criterios. A ver, con quienes podamos salir adelante, aquellos que reflejen y representen el sentir de la ciudadanía, no necesariamente estar siempre viéndonos hacia adentro, donde tengamos que impulsar un perfil muy nuestro, hay que hacerlo, donde tengamos que voltear hacia afuera, hay que hacerlo. Yo estoy motivando a que el partido tenga su propia vida. Yo no voy a caer en el error que tanto critiqué de la fusión de partido y gobierno, y en donde el gobernador era la primera y la última palabra. Sí voy a contribuir y a generar las condiciones desde mi posibilidad, en tiempos y formas que la ley me lo permita, para que el partido tenga sus decisiones las mejores. No es, por supuesto, una decisión, una imposición mía. Debo decir, así lo quiero señalar, porque además así se puede confirmar. Hubo una encuesta, hubo un ejercicio de consulta, en donde los que quisieron inscribirse en ese ejercicio lo hicieron, y entiendo que Ramón Galindo resultó con el mayor porcentaje de conocimiento, de preferencia y de intención de voto. Eso está todo dar, gobernador. Y entonces, cuando su representante en la zona norte ya deja el encargo para dedicarse a esto y no vaya a mezclar la gimnasia con la magnesia, ¿no? Porque también forma parte de lo que usted mismo ha criticado. Sí, incluso yo lo he tratado con Ramón ese tema. Cuando él se ha confirmado como candidato como tal, él debe separarse de su representación. Y por supuesto que será el primero en que no sea utilizada ni la estructura de gobierno, ni las personas, los recursos menos, en favor de su candidatura. Hoy el modelo electoral en el país ha cambiado un poco. De hecho, ha permitido que los alcaldes que buscan reelegirse puedan permanecer en su cargo hasta el inicio de la contienda constitucional. Vamos a tener una campaña muy breve de 35 días. Generarle a unos una condición de separación anticipada y a otros no, generaría un elemento de mucha inequidad
en la contienda electoral. Yo creo que todos deben de retirarse del cargo y de pedir licencia cuando la ley lo establezca, los confirme candidatos e inicie la contienda constitucional. Y mientras, unos y otros, hay que cuidarnos y cerciorarnos y vigilarnos de que no se estén utilizando los recursos públicos para la promoción personal. Gobernador, quiero decirle algo. Hoy estoy en esta oportunidad de hacerle esta entrevista. Y antes de hoy he tenido la oportunidad de regresar a los estudios. Me tuve que ausentar por un breve periodo de tiempo. Le exigía yo al gobierno las garantías mínimas, las indispensables para ejercer esta libertad de prensa. Hoy tuve la oportunidad de estar frente a la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado y ahí frente a los mismos diputados a quienes yo he señalado una y otra vez en términos periodísticos por distintos motivos, les agradecí porque el Congreso, por urgente resolución, envió a la Secretaría de Gobernación un acuerdo en donde le solicitaba se activara el protocolo para protección a derechos humanistas y en mi caso periodistas, por un tema legal que sigue su curso, ¿no? Y que no voy a ocupar el tiempo valioso de esta entrevista en ello. Gracias al Congreso del Estado y a la Secretaría de Gobernación Federal es que yo puedo hacer esta entrevista, pero también hay que decir que gracias a la que la Fiscalía General del Estado me ha brindado protección para que yo pueda, sin ningún problema, venir aquí, incluso opinar diferente a lo que usted está compartiendo. Yo quiero decirle a nuestros televidentes que opinar distinto no nos hace enemigos y que agradezco mucho al Congreso del Estado, a la Secretaría de Gobernación y a la Fiscalía General del Estado por permitirme estas garantías mínimas que yo exigía para regresar a estos estudios, que es mi casa. Muchas gracias a los tres por darme esta oportunidad. Chihuahua también tiene un mecanismo propio de protección a derechohumanistas y a defensores de la libertad de expresión y de información, a periodistas. Y en ese caso, en la hipótesis que ahora estamos viendo en el caso tuyo, Héctor, también es un protocolo que te beneficia y que te puede proteger y al que puedes tú acudir. Y de manera objetiva, nosotros tenemos que responder. Lo que puedo decirte, conozco, por supuesto, la denuncia, conozco el caso, la repercusión, la exigencia. Lo que yo he ofrecido, tanto al alcalde de Ciudad Juárez, Armando Cavada, como ahora te lo puedo ofrecer a ti, es una actuación objetiva, imparcial y apegada a derecho de la Fiscalía General del Estado. Que no vaya a influir en la actuación del Ministerio Público, ni la condición de autoridad del alcalde, ni la influencia cierta y real que como comunicador tú tienes en esta frontera y el prestigio que te pertenece. Nosotros actuaremos con absoluta imparcialidad y objetividad. Yo no quiero y no puedo hacer ninguna valoración por ahora, más que ofrecer una investigación que cumpla con el debido proceso. Independientemente de los resultados, aquí tendrá uno de los más críticos periodistas en la zona norte del país. Y lo sé. A ver, yo aquí, siempre que vengo, la gente debe saberlo, es muy importante que lo sepa, yo nunca he venido aquí con un cuestionario previo, o con eso que se llama el adelanto, ¿no? Incluso a veces, cuando a mí me invitan a algún noticiero, oye, ¿de qué me van a preguntar? Pues yo me supongo que de los temas del día, o de la semana, o del mes. Y a mí me gusta más así este formato, porque este formato es el que da más. A ti te da más como entrevistador y a mí como entrevistado, porque además yo me crezco al castigo. Y la verdad de las cosas es que a mí me gusta la polémica. Y la entrevista pasada que tú me hiciste tuvo un éxito rotundo en el Facebook. Por supuesto, me supongo que en la pantalla de la televisión abierta, pero en las redes tuvo un extraordinario resultado. Porque es lo mejor. En la política, como en los jugos, lo natural es lo mejor. Le agradezco su tiempo, gobernador. No, al contrario. Gracias a ustedes. Gracias. Hagamos una pausa y acá continuamos con más.